A ver, ¿es el que está ahorita en pantalla? ¿Este de aquí? No se ve, dice. Yo no veo. A ver, espera. No, todavía no tampoco. Ya. Ahí. Ahí. Este de aquí. ¿Ese taller? Sí, dice. Ya. Ahora vamos a ver. ¿Cuántos ejercicios están aquí? Uno, dos, tres, cuatro. En serio. En la guía que les subí está cuatro ejercicios. Solo cuatro ejercicios. Dos, cuatro, por cinco. Ah, cinco ejercicios. Solo cinco ejercicios están en ese taller. ¿Alguien me puede decir en el que le subí? Sí, dice. Ah, ya. Ya listo, entonces ya voy. Ya verán. Aquí no, aquí les había puesto una guía, ¿no es cierto? Les había resuelto este ejercicio aquí para que vean ahí, para que se guíen, ¿no es cierto? O sea, si nos dan un valor, ¿no es cierto? Que no tiene nada que ver con uno de los lados, algo, ¿no es cierto? De la figura principal, entonces tenemos que hallar por algún método, ya sea que nos dan el área de un cuadrado, ¿no? Entonces ahí el lado del lado del cuadrado vendría siendo la raíz cuadrada del área. ¿Por qué? Porque el área es igual al lado al cuadrado. Y así, o sea, hay métodos de cómo ustedes pueden hallar ciertos valores desconocidos. Por ejemplo, aquí nos están dando la diagonal del cuadrado. Por Pitágoras podemos determinar el lado. Una vez ya determinado el lado, ya sabemos cuánto es el lado del cuadrado. Ya. Ahora, si ya tenemos el lado del cuadrado, podemos sacar el área del cuadrado. Por ejemplo, si el lado nos dio 6, ¿no es cierto? El área del cuadrado vendría siendo 36 centímetros cuadrados. Ahora, como ya tenemos un lado, ¿no es cierto? Si todos los lados son iguales, nos fijamos que en el triángulo, un lado es, eh, es un lado del cuadrado. Entonces ya sabemos que ese lado es 6 centímetros. Ahora, ¿no es cierto? El área del triángulo, ¿cómo se determina? Base por altura sobre 2. Ya. Como ya tenemos, ¿no es cierto? La base, nos falta la altura. Pero la altura, ¿cómo sabemos? Pues es la altura del cuadrado, ¿verdad? Nos fijamos aquí que el triángulo está dentro del cuadrado, entonces si está dentro, entonces tiene la misma medida. Vemos que el vértice del triángulo, ¿no es cierto?, es en la parte superior del cuadrado, entonces determinamos que la altura del triángulo es 6 centímetros. Ya, y eso ya es más fácil. El área al cuadrado, perdón, el área del triángulo es base por altura sobre 2, que sería 6 por 6, 36 dividido para 2, 18 centímetros cuadrados. Ya. Ahora nos está pidiendo la área sombreada, ¿no es cierto? ¿Cómo determinamos el área sombreada? Pues el área del cuadrado, que sería que contiene todo, menos el área del triángulo, ¿verdad? Para que nos dé la parte sombreada que nos está pidiendo de aquí. Y nos da, ¿cuánto? Que el área del cálculo del área sombreada, o sea, el área total es igual al área 1, que vendría a ser el área del cuadrado, menos el área 2, que sería de base por altura sobre 2, de que nos da 18. ¿Cuánto nos da? 18 centímetros cuadrados. Ese sería un método, ¿verdad? Aquí podemos ver que es un método. Vamos a resolverlo aquí más rápido. Teníamos así, ¿no es cierto? Era un cuadrado. Bueno, suponiendo que este es un cuadrado. Y todo este lado era lo que nos pedía. Nosotros habíamos calculado que de aquí a acá, ¿cuánto valía? 6 centímetros. Ya, teníamos 6 centímetros. Si ustedes se fijan, ¿no es cierto? Bueno, ya, que se fijen bien ahí. Este vértice del triángulo se encuentra justo en la mitad.
Entonces, si el total del lado es 6 centímetros, ¿cuánto equivaldrá a la mitad? 3 centímetros, ¿verdad? Como es un cuadrado, esto acá también es 6 centímetros. Pues, ahora podemos hacer lo siguiente. ¿Cierto? A ver. Podemos calcular este triángulo de aquí. Este triángulo, si ustedes lo giran, ¿no es cierto? Si no quieren complicarse la vida, sería así. Este triángulo de aquí. ¿Cuáles serían las medidas de ese triángulo? 3 centímetros y de altura 6 centímetros. ¿No es cierto? Ese sería este triángulo de aquí. Ahora, también nos fijamos que tenemos el mismo triángulo, pero girado al revés. O sea, girado. Dado a la inversa. Igual. ¿Cuánto? 3 centímetros. ¿Y cuánto es esto de aquí? 6 centímetros, ¿verdad? Ahora, calculamos. Basta con calcular uno de estos y multiplicarlo por 2 para tener el área total, ¿verdad? ¿Cómo calculamos el del triángulo? Vamos a hacer área del triangulito. Esto es igual a base por altura, la base es 3, por altura de 6, dividido para 2, 18 dividido para 2, 9, ¿verdad? 9 centímetros cuadrados. Ahora tenemos el de este triangulito de aquí, pero tenemos dos triangulitos, entonces multiplicamos por 2. Entonces tendríamos ¿cuánto? 18 centímetros cuadrados. Esa es otra manera de resolver. Solo fíjense, ¿no es cierto? Que ustedes tienen dos triángulos. Entonces, si hallan el área de un triangulito, multiplican por 2 y hallan el otro. ¿Por qué? Porque es proporcional. O sea, si sacamos un eje de simetría, nos damos cuenta que es un espejo, una imagen reflejada de este de aquí. Otro método para resolver. Cierto, vamos a ver, seguimos. Otro método, el mismo ejercicio. Tenemos, ¿no es cierto? Aquí, este de aquí acá, y aquí está acá. Este, ¿no es cierto? Le partimos, este está pintado. Adentro. Ya, ¿no es cierto? Tenemos este de aquí. ¿Qué podemos hacer? Pues rellenar esta parte, ¿verdad? Podemos utilizar este, moverlo hacia acá. ¿Cómo quedaría la figura? El mismo cuadrado, ¿no es cierto? Entonces aquí tenemos el eje de simetría. Esta sería la parte que inicial que teníamos de este de aquí. Y esta que le giramos acá, ¿no es cierto? Le movemos, le damos la vueltita y le completamos. Sabiendo que esto era 6 centímetros, ¿ya? Igual este de acá también tenemos 6 centímetros. ¿Ya? Si de aquí a acá es 6, la mitad ¿cuánto es? 3. 3 centímetros. Esto forma un rectángulo completo. ¿Cuál es el área del rectángulo? El área del rectángulo es base por altura. ¿La base de cuánto es? 3 centímetros. Por la altura, ¿cuánto? De 6 centímetros. ¿Cuánto es eso? 18 centímetros cuadrados. ¿Sí ven? Hallamos 18 centímetros cuadrados utilizando el método ¿cuál? Mover, ¿no es cierto?, la pieza hacia para completar una figura completa, una figura geométrica. En vez de sacar el área de un triángulo, sacamos el área de un cuadrado, de un rectángulo, perdón.
En este caso, ¿no es cierto? Hallamos el del triángulo, hallamos un triángulo, multiplicamos por 2 porque son dos triángulos similares y hallamos igual 18 centímetros cuadrados. O utilizamos el otro método, ¿verdad? Utilizamos el otro método que lo habíamos visto aquí, utilizando, ¿no es cierto? Restando áreas. El área primero del área del cuadrado, sacamos del área del cuadrado, menos el área del triángulo para hallar la parte sombreada. Ya, el método a cual utilizar, o sea, el método que ustedes quieran utilizar es válido, siempre y cuando lo hagan bien. Ya. ¿Está claro esta parte, este ejercicio? Sí, lice. Bueno, ya. ¿No es cierto? Aquí, por ejemplo, acá tenemos una serie de ejercicios. Esos ejercicios pueden ser resueltos eh, en su mayoría utilizando cualquiera de esos métodos que les di. En este caso, ¿no es cierto? Vamos a darles pistas para que resuelvan este ejercicio. Por ejemplo, empecemos desde aquí. Este de aquí hagamos. A ver, recortemos esto. Ya. Tenemos este ejercicio, ¿verdad? Vamos a hacerles las pautas de cómo tienen que ser. Este marcador. Ya. 8. Ya. A ver. Ustedes tienen ¿cómo sería? La distancia A, ¿verdad? Ya. Ustedes lo primero que tienen que hacer en este tipo de ejercicios cuando ya involucra mm, una especie de círculos, circunferencias, lo primero que tienen que hacer es trazar ejes de simetría. ¿Por qué? Porque eso les permite ver si es que pueden rellenar figuras. Si ustedes sacan, ¿no es cierto?, ejes de simetría por aquí, ustedes ¿qué se pueden dar cuenta? Que tienen un círculo aquí, un, ¿qué sería? Un cuarto de círculo. Entre los dos cuartos de círculo, ¿qué forma? Un medio círculo, ¿verdad? Este le llamamos 1, este lo llamamos 2. Tenemos que este es 1 y este es 2. Entonces, por el momento ya tienen idea de que tienen la mitad de un círculo aquí, por un lado. Vale, bueno. Por un lado. Ahora, por otro lado, ¿qué tienen? Tienen que también tienen este semicírculo de aquí, tienen este semicírculo de acá, ¿verdad? Ustedes tienen estas partes de aquí. Entonces, igual, esa forma, si este lo llamamos 1 y este lo llamamos 2, igual tienen 1 y 2, forma otro semicírculo. Ya. Ustedes tienen que ir primero identificando qué figuras tienen. Ahora, si ustedes se dan cuenta, ¿no es cierto? Ustedes tienen un área sombreada aquí, que complementa un semicírculo de acá. Si ustedes mueven
¿cierto? Esta parte, estas áreas hacia acá podrían completar el semicírculo. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, vamos a amplificar solo esta partecita de aquí. Ya. Esta ustedes tienen el área sombreada, que correspondería a esta parte de aquí. Tienen esa área sombreada. Ahora hagamos con colorcitos. Ustedes tienen esta área sombreada, está representada aquí. Ahora, ¿no es cierto? Quiero que vean esta zona de aquí, ¿no es cierto? También está sombreada. Ustedes pueden moverla hacia acá, es decir, completarla aquí. Entonces, ¿cómo quedaría la figura principal? Si ustedes hacen lo mismo con este, pasan en cambio aquí, ustedes se fijan, ¿cierto? Esta parte de aquí, ustedes lo mueven hacia acá, ¿no es cierto? Le rellenan. ¿Qué pueden hacer? Entonces, ¿cómo quedaría la figura aquí? A ver, vamos a poner otro colorcito aquí. Suponiendo que este es de color rojo. Vamos a hacer, aquí. Sería esto. Así. Sería. Esta partecita sería la parte roja. Y la parte café vendría a complementarse esta parte. Entonces, ¿qué queda en la parte de acá abajo? Pues queda vacío. En la parte de acá abajo no queda nada porque todas las partes sombreadas fueron movidas para rellenar los espacios en blanco. Entonces, si ustedes tienen el área A, ¿no es cierto? El área A, y al ser un cuadrado, ¿qué pueden hallar? Entonces ustedes sacan el área del cuadrado y lo dividen para dos. ¿Por qué? Porque toda esta parte ya fue rellenada, entonces es la mitad del cuadrado que está relleno. ¿Entendido? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda, muchachos? Muchachos, ¿una pregunta? Ya. Bueno, igual, todas estas, ya vería. Esa sería por método de mover. Ahora en este caso vamos a resolver este ejercicio de aquí. Vamos a resolverlo porque... a ver, pues, este de aquí. Ya. Ustedes tienen esta figurita de aquí. Ojalá que esté aquí. Igual, es un cuadrado. Sin embargo, si ustedes se dan cuenta, ¿no es cierto? Aquí sería la mitad. ¿La mitad cuánto sería?
2 metros. Ya vamos a suponer que ya se dan cuenta que es metros, ¿ya? Vamos a poner que solo es 2. Ustedes tienen que darse cuenta que el radio de este cuadrado, el radio de este círculo, perdón, no es 2 centímetros, o sea, 2 metros. Desde aquí, ¿cierto? Hasta acá, que sería el radio de esta circunferencia, no es 2, es menor que 2. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Tienen que fijarse, ¿no es cierto?, en los más detalles. Ahorita no pueden calcular esto. Sencillo, no pueden. No, ustedes no pueden saber a ciencia cierta cuánto es. Saben que es menor a 2, pero no saben cuán menor es. Ustedes se fijan, ¿no es cierto?, acá y se dan cuenta que de aquí a acá, ¿cuánto debería ser? Si esto es 4, ¿no? Si esto es 4 en total, la mitad es 2 y la mitad de la mitad vendría a ser 1, o sea, la cuarta parte de 4, 1 metro. Entonces, si ya saben la distancia de aquí a acá, ustedes vendrían a calcular esto de aquí. Este punto de aquí no es punto, sino una línea, solo que se hizo punto. Ya. Ustedes entonces tendrían que calcular esta distancia o, en su defecto, cuánto es la altura. Una vez que ustedes ya calculan la altura, ustedes pueden determinar. Punto de aquí, ustedes ya calcularon la altura. Yo qué sé, les dio ¿cuánto? 2,5. Sí les dio que esto era la altura, ¿no es cierto? Que el centro de la circunferencia grande es hasta una altura de 2,5 metros. Entonces, ¿cuánto sería el radio? 1,5, ¿verdad? Si este de aquí a acá, ahora sí podemos decir ya, que es menor a 2. ¿Cuán menor es? Entonces es 1,5. Si esto ya calcula, ¿no es cierto? Suponiendo que es 1,5, es el radio de la circunferencia es 1,5, el área pueden determinar con eso. Sería el área del circulito, ¿verdad? Pues el área del circulito, entonces el área del círculo es la parte sombreada. Ya. Eso es lo que tienen que hacer. No, estos valores pueden ser verdad como pueden ser mentira. No sé, yo puse números al azar, así que, ya, pero el método es así, ¿no es cierto? Ustedes tienen que encontrar, el truco es encontrar esa distancia, ¿no es cierto? Cualquiera de estas dos distancias, la distancia de aquí a acá o la distancia de aquí a acá, considerando que el círculo de menor, ¿no es cierto? El de estos circulitos chiquitos tienen de radio 1. Y aquí acá entonces es 1 y de aquí a acá también es 1. Entonces, ustedes deberían fijarse ahí, buscar un método de resolución. ¿Entendido? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Algunos otros ejercicios que quieran resolverlo? ¿No es cierto? Por ejemplo, aquí en la guía de ejercicios tenemos uno de regla de 3 para que no se olviden. Esta es una regla de 3 compuesta, entonces ahí tienen que ir haciéndolo por el método que ya habíamos visto. ¿Otra duda, muchachos? Unos ejercicios de abstracto.
No hay, no hay. Bueno, a ver, vamos a resolver. ¿Quieren seguir resolviendo áreas sombreadas o quieren resolver algún tipo de ejercicio, reglas de tres, sucesiones, progresiones? Las áreas sombreadas, dicen, por A ver, déjenme buscar otros ejercicios. ¿Dónde tengo? A ver, aquí había unos. Los pinillos estos. Igual por aquí, ¿no es cierto? A ver si ustedes pueden ver la pantalla. Les había. Este es otro ejercicio en la que se utilizaba. Vamos a ver cómo se resuelve este ejercicio. Ya. ¿Cuál sería el método de resolución de este ejercicio? A ver, si ustedes se dan cuenta, primero tienen que hallar los lados, ¿verdad? Ustedes ya pueden irse dando cuenta que el área sombreada siempre es el área de un objeto grande, del objeto que contiene a todos. Vamos a poner de un objeto A, que sería el objeto mayor, menos el área de objetos pequeños, objetos B. Por ejemplo, el objeto A, ¿cuál es? El rectángulo, ¿verdad? Ese sería el objeto A. ¿Y cuáles serían los objetos B? El objeto B. Los objetos B vendrían siendo estos. ¿De aquí? Estos tres pequeños triangulitos. Todo se basa en esa misma manera. Todos los tipos de ejercicios vemos que siempre es o una suma, o sea, es una resta o una suma de áreas pequeñas. Por ejemplo, en este nos damos cuenta, ¿no es cierto?, que es de un objeto A, que vendría siendo el rectángulo, y objeto B, o sea, que son varios. El rectángulo, el triángulo de aquí, el triángulo de acá y el otro triángulo de aquí y acá, ¿verdad? Entonces ustedes tienen que hallar esas áreas y restarlas. ¿Y cómo lo hacemos? Pues, ¿qué tenemos que hacer? Entonces, primero, y aquí ya nos dan las medidas, ¿verdad? Entonces tenemos que hallar completos. El área del cuadrado, el área del rectángulo, perdón. ¿Cuánto es? La base, ¿no es cierto? Base por altura. La base, ¿cuánto es? 8 más 9, 17. 5 más 3, 8. 17 por 8. ¿Cuánto sea eso? Vamos a ver, 8 por 7, 56, 5, 136 me parece que es. Ya. Ese sería el área del rectángulo. Ahora, vamos a llamarle 1, 2, 3. Ustedes pueden llamarlo a las áreas como ustedes quieran. Poner S1, A1, poner el área del triangulito 1, como ustedes quieran. Como ustedes mejor se adapten, ¿no es cierto?, al ejercicio. Siempre tienen que ver ustedes cómo ustedes le entienden de mejor manera el ejercicio. Vamos, yo, por ejemplo, le voy a llamar a uno, a este de aquí. ¿Cuánto es? Base por altura sobre 2. ¿Cuánto es la base? 8, ¿no es cierto? Para algunos, no sé, algunos los que tengan problemas en ver la figura, ¿no es cierto? Dicen,
Yo solo veo la figura del triangulito, si es que es así, pues ustedes deberían girarle, ¿no es cierto? Ustedes tienen así, si ustedes tienen así, ¿no es cierto? El triángulo, ustedes tienen que mirar girarle, no sé, como ustedes quieran, para que lo vean así. Si es que tienen problemas, si no, esto es base, ¿no es cierto? La base que es esto, vendría a ser la base de aquí, y la altura, esta de aquí, la de acá. Ya. Entonces, ¿no es cierto? La base es 8, la altura, ¿cuánto es? 5 más 3, 8. 8 por 8 dividido para 2, 64, ¿verdad? 8 por 8, 64 dividido para 2, 32. Y hasta aquí. A 2, este de acá. ¿Cuánto es la base? 9. Por altura, igual. Acá dice de aquí a acá es 5. 9 por 5, 45. Y dividido para 2, 45 vendría siendo 22.5. Y seguimos. El área número 3, la base, ¿no es cierto? Base 3. ¿Y la altura de cuánto es? A la base 3. La base, ¿no es cierto? 8 más 9, 17 por 3, que sería la altura, dividido para 2. 17 por 3, 51. 51 dividido para 2, a 25, 25.5. Hay 51. Sí. Entonces, ¿no es cierto? Ustedes deberían sumar este más este y este. Ya. Y no sé cuánto debería darles. 22 más 22.5 más 25.5 igual a 80. Todas estas del área, ¿no es cierto? Las áreas de los triangulitos. Vamos a llamarle triangulitos. ¿Cuánto es igual? 80. Entonces, del área total, ¿cuánto es? Vamos a hacer el área total aquí, para que no se confunda. El área total, vamos a llamarle AT, el área del cuadrado o rectángulo, menos el área 1, 2 y 3, que íbamos puesto el área de los triangulitos chiquitos. Área total. ¿Cuánto dio esto? El área del cuadrado, del rectángulo, dio 136, menos el área de los triángulos, que es 80. ¿Cuánto es esto en total? 56. Entonces, nos damos cuenta que el área de la región sombreada uy, bueno, y el área de esa región sombreada es 56. Otro método de cómo poder utilizarlo eso sería más complicado. Calcular la distancia de aquí a acá para que eso sea la base del triángulo. Una vez calculado la base del triángulo, ustedes podrían coger, ¿no es cierto? Calcular la altura del triángulo. Voy a hacer esto con líneas segmentadas. ¿No es cierto? El área del triangulito. Perdón, la altura del triángulo. Y como ya tienen la altura, la base, sacarían el área del triángulo, que sería base por altura sobre 2 y lo hallarían igual. ¿Cuál es el problema en calcular esto? ¿De en qué punto está situado este? Aquí. ¿Cuál es la distancia de aquí a acá para poder calcular la altura? Por aquí, por ejemplo, si ya tuvieran esta distancia, ustedes podrían hacer por Pitágoras
Y entonces calcularían la altura y entonces el área sería solo base por altura sobre 2. Otro método, ¿verdad? O sea, el método de cómo ustedes quieran resolverlo depende de ustedes. Y yo les doy las pautas, ¿no es cierto? Los métodos que existen y ustedes se encargan de ver cuál es el método más fácil que ustedes lo dominen. ¿Alguna pregunta? Chicos, ¿entendieron este ejercicio? Está un poquito complicado. ¿Se le podría repetir un poco? Un Ya. poco más A ver, entendible. vamos a, vamos a hacer, vamos a hacer un ejercicio sencillo para que ustedes lo entiendan. O sea, no sirve de nada resolver ejercicios complejos si ustedes no entienden los ejercicios sencillos. ¿Cuál es el método? O sea, ¿cuál es el método de solución más simple que hay? A ver, vamos a ver. Primero, vamos a hacer el de un cuadrado. Vamos a hacer este. Vamos a ir- vamos a hacer un ejercicio sencillo. Supongamos, supongamos que esta es la mitad, ¿verdad? Ya. Y nos pide el área sombreada de esta parte de aquí. ¿Ustedes qué podrían decir primero? Que el área sombreada, ¿no es cierto? Primero lo primero, ¿cuál es el área, el objeto A? Un objeto, el objeto que contiene todo. Un cuadrado, ¿verdad? Entonces calcularíamos primero el área del cuadrado. Suponiendo que nos dan, aquí dice que es de 3. El área, ¿no es cierto? Es lado al cuadrado. El área de un cuadrado es lado al cuadrado. Y 3 al cuadrado es igual a 9. Ya. Sería el área de este cuadrado. Ahora, ustedes, si se dan cuenta, tienen que fijarse en lo que les dije. Poner ejes de simetría. Ustedes, si parten, ¿no es cierto? Vamos a hacer. Si ustedes vamos a explicarlo de esto mejor. Esto de aquí. Ustedes tienen un cuadrado. Este cuadrado. Tienen un cuadrado. ¿Cuáles serían sus ejes de simetría? El eje de simetría es que parten a la figura en partes, o sea, en dos partes. Por ejemplo, ustedes pueden partirlo, ¿no es cierto?, de forma horizontal, pueden partirlo de manera vertical, ¿no es cierto?, considerando que, suponiendo que estas son dos partes iguales. A ver, esto sería plano vertical. Tanto el área de aquí, el área uno como el área 2 contienen la misma. Sería, por ejemplo, si este es del lado 3. Si este es del lado, el lado es 3, el área es 9, ¿verdad? Si ustedes parten por la mitad, ¿cuánto sería el área? 4.5. El área uno y el área 2 también. Si ustedes, ¿no es cierto?, tienen que el área del cuadrado es 9. Si ustedes cogen un eje de simetría, ¿no es cierto? Pasan por la mitad, por donde ustedes quieran, partiendo a la figura en dos partes iguales, el área también se divide en dos partes iguales. Por ejemplo, el área 1 es 4.5, el área 2 también es 4.5. Ya. Ahora, mm, no solo pueden partirle de manera horizontal, pueden partirle de manera vertical, ¿no es cierto? Y el área uno que les había dicho, y el área 2 son de la misma manera.
tienen la misma el área. Si el lado es 3, ¿no es cierto? El área es 9. Si el lado es 3, el área es 9. Y el área de esos rectángulos pequeños es 4, 5, 4, 5. Ustedes también, ¿cómo pueden partirlo? De forma diagonal, ¿verdad? Igual, el área 1 y el área 2 también van a tener la misma medida. ¿Cómo otra manera más? Al otro lado, ¿verdad? El área 1, el área 2 son lo mismo. A eso me refiero con ejes de simetría. Ahora, un rectángulo igual, ejes de simetría, ¿no es cierto? Horizontal, vertical, diagonal. Ahora, ustedes pueden, si ustedes se fijan, pueden dividir los rectángulos en partes iguales. Esta área es la misma que esta área, es la misma que esta área, y así, sucesivamente. Entonces, ustedes tienen que irse fijando, tienen que fijarse. Andy Kitiamba, micrófono. Hay, entonces, pueden fijarse que aquí tienen un eje de simetría diagonal. Si ustedes se fijan que ya es un eje de simetría y el eje de simetría justo es la parte sombreada, entonces pueden decir que el área sombreada del el área total, ¿no es cierto? El área total es igual al área de la figura principal, que en este caso es el área del cuadrado, dividido en 2. ¿Qué pasaría, no es cierto? Ahora cambiemos. ¿Qué pasaría si también nos pide el área sombreada de todo esto? ¿No es cierto? Incrementaría. Entonces, ustedes pueden decir, ¿no es cierto? ¿Qué pasa? Vamos con otro color. Les confundo. Supongamos, ¿no es cierto? Que ahora nos piden el área sombreada, tanto del de color negro como el de color rojo. ¿Ustedes qué pueden hacer? Fácil, se fijan, ¿no es cierto? Que esto también tiene un eje de simetría por la otra diagonal. Entonces, ustedes se fijan que tienen, ¿no es cierto? El cuadrado ha sido dividido en cuánto? Una, dos, tres y cuatro partes. Entonces, ¿cómo sería el área total? Área total es igual a cuánto. Ustedes dividieron cuatro, ¿no es cierto? Y solo están tomando tres partes. Una, dos, tres partes. Tres de cuatro, la fracción, ¿verdad? Tres cuartos de la figura completa. ¿Cuál es la figura completa? El área del cuadrado, ¿no es cierto? ¿Alguna pregunta acerca de eso? ¿Alguna No les pregunta? existe entendible. Ya. Tal y de la misma manera como yo dividí aquí, ¿no es cierto? En ejes, por ejes de simetría, tanto así, diagonal, en este caso sería diagonal, ¿verdad? Lo mismo podemos hacer en otros ejercicios. Por ejemplo, de los círculos. Suponiendo que este es un círculo, supongamos que este es un círculo, entonces, ya, y les ponen, ¿cómo sería? Vamos a hacer esto. Un cuadrado. Ponen un cuadrado ahí dentro y les piden que calculen el área sombreada de aquí. Bueno, pongamos este de aquí. Primero empezamos con este.
el área sombreada de color rojo. Ya. ¿Cómo calcularían ustedes eso? Eso. Lo mismo, ejes de simetría. Aparte, ¿no es cierto? Vamos a hacer con otro color que nos han utilizado. Dicho. ¿No es cierto? Ustedes ya ven un eje de simetría, que es este de aquí. Entonces, ¿qué es lo primero que tienen que ver? Que en los círculos, cada vez que ustedes ven círculos, tienen que fijarse cuál es el radio del círculo. ¿El radio qué es? El punto del centro, desde el punto del centro a cualquier punto de la circunferencia. Ya sea aquí, ya sea acá, sea acá, sea acá, todos en el mismo radio. Y nos dan, por ejemplo, el diámetro, ¿no es cierto? Nos dan la diagonal del cuadrado. La diagonal del cuadrado, ¿qué también es? El diámetro de la circunferencia. Por ejemplo, nos dan que el de aquí a acá, de aquí a acá, es de 3 centímetros. La diagonal del cuadrado es igual a 3 centímetros. Ya. Pero ¿qué también es la diagonal del cuadrado? ¿Qué también es? El diámetro del círculo. Eso también es el diámetro del círculo. ¿No es cierto? Es 3 centímetros. Si la diagonal vale 3 centímetros, ¿cuánto es el radio del círculo? La mitad de 3 centímetros es 1,5, ¿verdad? 1,5 centímetros. ¿Cuánto será el área? El área del círculo, ¿cuánto es? A ver, primero, ¿por qué quiero calcular el área? Antes ya. A ver, ya calculo, ¿no es cierto? Que tengo el área, el radio del círculo grande. Ya. Ahora, si ustedes se fijan, quiero que vean esto. Toda la parte, ¿no es cierto? Todo el círculo no nos interesa. ¿Qué nos interesa? El área sombreada. ¿Cuál es el área sombreada? Ya. Ese es el área. El área sombreada, ustedes lo ven así. ¿No es cierto? Para los que no puedan ver la figura, ¿no es cierto? Normalmente, ¿qué pueden hacer? Girarle, ¿no es cierto? Giran la figurita. ¿Y qué sería? Sería así, ¿verdad? Tenemos la mitad del círculo y tenemos un triángulo y lo que nos pide es el área en rojo. Ya. En pocas sería eso. En pocas palabras sería eso. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Calcular el área del círculo, de la mitad del círculo. O sea, tenemos que calcular esto. Luego, ¿qué tenemos que hacer? Restarle el área de un triángulo. ¿Para qué? Para que nos quede solo esto. Bueno, perdón. Tendríamos, ¿no es cierto?, que calcular solo el área del triángulo. Aquí me equivoqué. ¿Ustedes qué necesitan aquí? Calcular el área del triángulo, porque el área sombreada está dentro del triángulo, ¿verdad? Entonces, lo único que tienen que hacer es calcular el área del triángulo. ¿Cómo calculan el área del triángulo? Pues ya aquí está, ¿verdad? Entonces, vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo en una figura grande. Tienen el triángulo. Habíamos dicho, ¿no es cierto?, que este punto de aquí, este punto de acá, es el diámetro, ¿no es cierto?, la diagonal del cuadrado que habíamos tenido al inicio, o el diámetro del círculo. ¿Cuánto es eso? 3 centímetros, ¿verdad? Esto de aquí a acá es 3 centímetros. Ahora, habíamos calculado el radio. ¿Qué era el radio? Un punto desde el centro hasta un punto cualquiera, ¿no es cierto? La distancia desde el centro hasta un punto cualquiera de la circunferencia
¿cierto? Entonces habíamos tenido que desde aquí, desde el centro, hasta acá, ¿cuánto es? 1.5. Entonces, ya tienen las medidas para el triángulo. Entonces, ¿cuánto es? El área del triángulo, vamos a poner el área del triángulo es igual a cuánto base por altura sobre 2. ¿La base cuánto es? 3 centímetros. La base de la altura, 1.5 dividido para 2. ¿Eso cuánto es? 2.25. Igual a 2,25. 25 que habíamos trabajado con centímetros, entonces el área debe ser centímetros cuadrados. ¿Sí ven? ¿No es cierto? Si ustedes se fijaban en la figura del inicio, tenían, ¿no es cierto? Aquí en cuadrados, tenían muchas figuras, el círculo, el cuadrado y el triángulo al final. Y a la final, ¿qué resulta ser? Que solo necesitábamos calcular, ¿no es cierto? El radio y con eso tendríamos las medidas, ¿no es cierto? Calculábamos primero el radio. Con eso calcularíamos las medidas del triángulo y luego calculamos el área del triángulo y obtenemos el área sombreada. ¿Sí? ¿Alguna pregunta acerca de este ejercicio? Dicen casi así es de hacer los otros ejercicios de los deberes, ¿verdad? Sacar las áreas. Sí, por ejemplo aquí, este ejercicio de aquí. ¿Qué tendrían que hacer? Ustedes sí se fijan, ¿no es cierto? Hacen el eje de simetría. Parten, ¿no es cierto? Por aquí. No puedo leer. Bueno, parten aquí, ¿no es cierto? Parten aquí, sería en la mitad. Parten en la mitad y ¿qué tienen? La mitad del círculo sombreado. Por ejemplo, podrían calcular el área del círculo primero, ¿no es cierto? Y dividirlo por la mitad y tendrían la parte de acá arriba. Después, ¿qué harían? Para la parte de acá abajo, tienen el rectángulo, ¿no es cierto? O el del cuadrado, el área del cuadrado, lo dividen para 2 y tendrían esta área pequeña del rectángulo. Ustedes se fijan que el radio de aquí a acá vale 6, ¿no es cierto? ¿Esto qué es? Esto es un cuarto del círculo, más un cuarto de círculo es medio círculo. Calculan el área del círculo y dividen para 2 y tendrían el área blanca de aquí. Si ustedes cogen el área del rectángulo, lo restan para el área de aquí que ya obtenemos la partecita sombreada de acá. Y entonces, ¿cuál es el resultado? La suma tanto de la parte de arriba, ya obtuvimos, y la parte sombreada de abajo. Sería la suma, ¿verdad? Suma de esta parte de arriba, suma de parte de acá abajo, y ya está. Y ahora tendrían que ver cuál de estos es, ¿no es cierto? Por ejemplo, yo aquí estoy utilizando solo en términos de pi. Yo no estoy resolviéndole completo. Por ejemplo, sale, ¿no es cierto? El área del círculo, no sé cuánto sea. Por ejemplo, 5pi. Porque es pi por radio al cuadrado, ¿verdad? Ya sale 5pi. 5pi y el área, ¿no es cierto? Aquí, por ejemplo, aquí ya tenemos 6 más 6. ¿El lado cuánto es? 6 y 6, 36. Perdón, 6 y 6 son 2. El área total, 144. 144 menos el del círculo menos 5pi. Ya, yo lo dejé así. No estoy resolviendo con el pi, sino aquí estoy dejando expresado el pi. Así que mucho ojo y el resolver. Igual esto de aquí, esto ya lo hemos visto, ya lo hicimos, ¿no es cierto? Solo tienen que moverlo y calcularle el área de la mitad del cuadrado. Aquí ya les había dicho que tienen que encontrar el punto de aquí, la altura, ¿no es cierto? Desde aquí a acá, para que hoy hallen el radio de la circunferencia y puedan hallar el área del círculo. Y como solo el área asombrada es del área del círculo, pues ya obtienen ahí. Y acá igual, lo mismo que aquí, es acá. Ustedes se fijan que tienen, ¿qué cosa? Que de aquí o sea, que el diámetro, ¿no es cierto?, de la circunferencia pequeña es la mitad de 4. Entonces ustedes tienen que fijarse
qué punto es este de aquí, o sea, de dónde está situado el diámetro, el radio. Entonces ustedes pueden calcular, ¿no es cierto? Hacer un triángulo imaginario para ver dónde está situado. Y así de fácil y sencillo hallan esta de aquí. ¿Alguna pregunta? Ya, y lo último, ¿no es cierto? Esto aquí. ¿Alguna pregunta, muchachos? No, dice. Bueno, si no hay más preguntas, la clase llega hasta aquí. Eh, mm, conmigo sería hasta el día jueves.